La lluvia caía con rabia esa noche. Luz María, envuelta en un abrigo prestado y con las manos temblorosas, observaba cómo el ataúd de su abuela descendía lentamente en la tierra húmeda. Nadie dijo nada, solo se escuchaban los golpes sordos de la lluvia en los paraguas y el sollozo leve de una tía lejana. Para todos, doña Elvira era una mujer reservada, fuerte, pero para Luz era más que eso. Era su refugio, la única familia que le quedaba. Y, quizás, la única que sabía lo que realmente había pasado aquella noche, muchos años atrás. Esa misma noche, Luz regresó a la casa vieja, la que heredó, la que la vio crecer. Todo estaba igual, los muebles cubiertos con sábanas blancas, los crucifijos torcidos en las paredes, el aroma rancio de madera encerrada y humedad. A pesar de los años, el silencio seguía siendo pesado, como si alguien lo cargara a cuestas. Encendió la luz del pasillo y caminó hacia su antigua habitación. Todo parecía intacto, menos una cosa: la puerta al final del pasillo, la que su abuela siempre le prohibió abrir, estaba entreabierta. Aquello la hizo detenerse en seco. El corazón le dio un salto. Esa puerta siempre estuvo cerrada con llave. Su abuela le dijo 1000 veces: esa puerta no se abre jamás, Luz. Prométemelo. Y ella lo prometió. Pero ahora estaba abierta. Sin atreverse a acercarse, entró a su cuarto, cerró la puerta con seguro y se sentó en la cama. Las paredes parecían respirar con ella. Cerró los ojos y, por un instante, pudo oír su voz, la de su abuela, repitiendo su nombre como un eco suave, hasta que, de pronto, lo escuchó. Un grito, agudo, lejano, reconocible, el mismo grito que escuchó cuando tenía 6 años y que creyó haber imaginado. Saltó de la cama, pálida, con las manos sudadas. El grito venía del fondo del pasillo, de la puerta, de ese cuarto. No puede ser, susurró, temblando. Tomó una linterna y salió de la habitación. Los pasos resonaban sobre la madera vieja. Cada centímetro que avanzaba hacia esa puerta sentía que regresaba a esa noche, a esa infancia confusa y llena de sombras. El grito no fue un sueño, nunca lo fue. Al llegar frente a la puerta, la linterna parpadeó. El picaporte estaba helado. Quiso abrirla, pero algo la detuvo. No tenía miedo a lo sobrenatural, tenía miedo de recordar. De pronto, la linterna se apagó. Oscuridad total. Entonces, una voz. No un grito, una voz susurrante, dulce y aterradora. Luz, ¿me escuchas? La linterna volvió a encenderse sola, y la puerta estaba cerrada otra vez. Ella retrocedió lentamente, con la garganta cerrada y los ojos llenos de lágrimas. Sabía que algo o alguien la estaba esperando detrás de esa puerta, y que la abuela se la llevó a la tumba, pero no sola. Esa noche no pudo dormir. Luz María permaneció sentada en la cama hasta que el cielo comenzó a aclarar. Su mente no dejaba de repasar el grito, la voz, la puerta que se cerró sola, y la sensación de que no estaba sola en esa casa. Todo se sentía más vivo que nunca, como si la casa misma respirara. Al amanecer tomó una decisión: tenía que saber qué había detrás de esa puerta. Después de buscar por toda la casa, encontró una pequeña caja de madera dentro del ropero de su abuela. Estaba cubierta de polvo, amarrada con un listón rojo descolorido. Dentro había varias llaves viejas, una fotografía rasgada donde solo se veía a su abuela mucho más joven, y una cinta de casete etiquetada a mano: solo si es necesario. Luz no recordaba tener un reproductor, pero la casa tenía sus propias respuestas. En un estante olvidado del estudio, encontró una grabadora antigua. Insertó la cinta, presionó play, y una voz ronca, llena de dolor, empezó a hablar. Si estás escuchando esto, ya es demasiado tarde. Era su abuela. Su voz sonaba temblorosa, como si hablara con miedo. Hay cosas que no debes buscar, mi niña. Esa puerta no guarda secretos, guarda dolores. Lo que está ahí no debería existir. Pero si decidiste escuchar esto, es porque ya despertó. Ya siente tu presencia. Luz detuvo la grabación, con el corazón golpeando fuerte. Miró la llave en su mano.
¿Qué podía ser tan grave como para esconderlo toda una vida? A las 3 de la tarde, se acercó lentamente a la puerta prohibida. La madera estaba agrietada, cubierta de marcas extrañas. Insertó la llave y, al girarla, algo del otro lado hizo clic, como si la puerta también la reconociera. La abrió despacio. Dentro, todo estaba cubierto por mantas blancas. Un cuarto de almacenamiento. O eso parecía al principio. Había una cuna rota, una silla de ruedas oxidada, muñecos sin ojos, y una lámpara de pie que se encendió sola al cerrar la puerta. El aire estaba frío, como si no hubiera pasado el tiempo. En una esquina, un viejo tocador tenía un cajón apenas abierto. Dentro, un cuaderno. Era un diario con letras pequeñas y urgentes. Pertenecía a su madre. Me siguen. No sé quién soy cuando cierro los ojos. A veces despierto en este cuarto sin saber cómo llegué. Siento que hay algo aquí, algo que me observa desde las paredes. Luz dejó caer el cuaderno. El piso crujió detrás de ella. Se volteó. No había nadie, pero una de las mantas se había caído. Bajo ella, un espejo ovalado, y en él, por un instante, vio algo, una sombra, alta, delgada, sin rostro. Gritó, retrocedió, tropezó con la cuna y salió corriendo del cuarto. Cerró la puerta de golpe y la llave cayó de su mano. Respiraba agitada, con el alma encogida. Esa habitación no era un cuarto más, era una cicatriz de su pasado, y lo que vivía dentro acababa de despertar. Las noches ya no eran noches para Luz María, eran túneles oscuros donde los recuerdos se convertían en monstruos, y el pasado en una trampa de la que no podía escapar. Desde que abrió la puerta prohibida, las sombras habían cambiado. Ya no estaban quietas, se deslizaban por los rincones, murmuraban. Se escondían justo fuera del campo de visión. A veces, cuando apagaba las luces, sentía una respiración en la nuca. Pero lo peor no eran las sombras vivas, sino los sueños. Esa noche, Luz soñó con el pasillo, el mismo de la casa, pero las paredes sangraban. Gotas espesas y negras caían desde los marcos de los cuadros, y sus pasos dejaban huellas en el suelo. Escuchaba un llanto de niño, uno que le partía el alma. Lo seguía. Llegaba a una habitación cerrada. Golpeaba la puerta. El llanto aumentaba. Finalmente la abría. Y allí estaba una niña de unos 6 años parada frente a una figura en la sombra. Ella, de niña. Y al otro lado, algo que parecía un hombre, pero con el rostro borrado y los brazos demasiado largos. La figura se acercaba lentamente. La niña gritaba, y el grito la despertó. Luz se sentó de golpe, empapada en sudor. Su respiración era un puño en el pecho. Miró el reloj, las 3:12 am. Otra vez. Se levantó tambaleando y fue al baño. Al encender la luz, el espejo estaba empañado, como si alguien hubiera respirado sobre él, pero no había nadie más allí. Hasta que lo vio, una palabra escrita con el vapor, recuerda. Cerró los ojos, conteniendo las lágrimas. Todo su cuerpo temblaba. El diario de su madre cejía sobre la mesa. Lo abrió con manos temblorosas. Hoy la vi otra vez. Esa sombra se esconde cuando hay gente, pero cuando estoy sola, la siento. Es como si quisiera hablarme o usarme. Creo que ya no soy la misma. Siento cosas que no son mías. Grito sin saber por qué. Y Luz me mira con miedo. Luz soltó el diario. Una punzada le cruzó el pecho. ¿Su madre estaba perdiendo la cordura? ¿O estaba siendo manipulada por algo más? De pronto, un golpe seco sonó desde el piso de arriba. El desván. Un lugar al que nunca subía. Tomó una vela y subió con pasos lentos. La escalera crujía como si protestara. Al llegar, vio cajas viejas, mantas, fotografías amarillentas. Pero en una esquina, encontró una caja de metal oxidada. Dentro, dibujos hechos por una mano infantil. Dibujos que mostraban a una niña y a una sombra enorme, siempre al lado. Uno de los dibujos tenía escrito en la parte inferior: papá ya no es papá. Luz cayó de rodillas. Lágrimas silenciosas corrían por su rostro. Algo le arrancaron de la infancia. Algo que fue enterrado con gritos y que ahora volvía en forma de sombras. No eran alucinaciones, eran advertencias, y su sangre lo sabía. Luz María no comía,
no dormía. Su rostro ya no era el mismo. Sus ojos estaban hundidos, fijos en algo que solo ella veía. La casa había comenzado a hablarle, no con palabras, sino con sonidos. Susurros tras las paredes, pasos en habitaciones vacías, y ese frío constante que nacía desde el suelo y le subía por la espalda. Pero esa tarde, lo que encontró fue distinto. Fue infantil. Mientras revisaba el cuarto de la abuela, encontró una caja de madera con letras talladas para Luz y Emiliano. Su corazón se detuvo un segundo. Emiliano, su hermano, un nombre que no oía desde que era niña. Dentro de la caja había fichas de colores, una cuerda rota y una hoja con dibujos hechos a mano. Era un juego inventado por ellos mismos, el juego de los escondidos. Las reglas estaban claras, uno contaba hasta 20, el otro se escondía, pero había una advertencia escrita con crayón rojo: si no encuentras a tu hermano antes de que oscurezca, él se queda atrapado. Recordó vagamente la voz de su abuela diciendo: dejen de jugar a eso, es peligroso. Pero eran niños. ¿Qué sabían ellos del peligro? La memoria la golpeó como una ola. Una tarde, Emiliano nunca fue encontrado. Ella lo buscó por toda la casa. Gritaba su nombre, lloraba. Recordaba esconderse en un ropero, cerrar los ojos y rezar. Luego, oscuridad. Después, solo silencio. Y al día siguiente, nadie más hablaba de Emiliano. Su abuela dijo que era cosa de su imaginación. Su madre lloraba sin hablar, y Luz olvidó, o más bien, fue obligada a olvidar. Esa noche, decidió volver a jugar. Emiliano susurró al aire: ¿quieres jugar una vez más? Colocó una ficha roja en el suelo y comenzó a contar. 1, 2, 3. La casa crujía. Las luces parpadeaban. 19, 20 voy. Cada rincón que revisaba parecía diferente, como si la casa cambiara con ella. Abrió el ropero, se agachó bajo la mesa, revisó detrás de las cortinas. Nada. Hasta que llegó al sótano. La puerta estaba entreabierta. Una corriente de aire helado salió de allí. Bajó con la linterna en mano, el corazón acelerado. El sótano olía a tierra mojada y metal viejo. Emiliano, dijo apenas en voz baja. Un leve sollozo respondió. Corrió hacia el fondo. Allí, detrás de unas cajas, encontró algo grabado en la pared con clavos: estoy aquí. Y al lado, una figura dibujada con manos infantiles. Era un niño, pero sus ojos estaban negros, vacíos. De pronto, la linterna falló. Oscuridad total. Y entonces, lo oyó. Una risa. No la suya. Una risa pequeña, pero hueca, que se convertía lentamente en un susurro. ¿Me encontraste, hermanita? Luz ya no distinguía los límites entre lo real y lo que la casa le mostraba. Desde el juego con Emiliano, la presencia se volvió constante. Lo sentía detrás de ella en cada espejo, en cada reflejo oscuro de una ventana. A veces hablaba, a veces solo respiraba, pero no se iba. Esa madrugada, despertó con la sensación de que alguien le acariciaba el cabello. No había nadie, pero al mirarse al espejo del baño, encontró algo escrito en el vapor. No era un monstruo, era tu padre. El frío le mordió la piel. Esa palabra, padre, era casi desconocida. Su madre nunca hablaba de él. Su abuela cambiaba de tema. Para Luz, su padre era un vacío, una figura borrada de la historia. Corrió a la habitación de la abuela. Rebuscó entre los cajones y cofres hasta que encontró una carpeta negra, sellada con cinta roja. Dentro, recortes de periódico, notas médicas y una fotografía que le heló la sangre. Su madre, joven, abrazando a un hombre alto, de mirada intensa, y a un niño pequeño, Emiliano.
Al reverso de la foto, una frase escrita con tinta azul. Ignacio no está bien. Ya no lo reconozco. Luz sintió náuseas. Ese era su padre. ¿Qué le pasó? Entre los recortes, uno destacaba: psicólogo desaparece tras ser vinculado a desapariciones infantiles. Última vista, en su hogar familiar, Guanajuato. La fecha coincidía. La dirección. Era esa casa. Todo empezaba a encajar. Su padre era el hombre de las sombras. No un monstruo inventado. Uno real. Y quizá seguía allí. Esa noche decidió enfrentarlo. Se colocó frente al espejo del pasillo, apagó todas las luces, sostuvo una vela y esperó. El silencio era absoluto. Su reflejo parpadeó, pero ella no. El reflejo sonrió ligeramente. «Papá», susurró. Una voz grave, apenas audible, respondió: «Te ves igual que ella». Luz cayó de rodillas, con lágrimas en los ojos. Era su voz. ¿Era él? No quedaban dudas. ¿Dónde estás? ¿Qué hiciste con Emiliano? El reflejo cambió. El rostro del padre apareció brevemente, ojeroso, desencajado, casi humano. Su boca se movió sin emitir sonido. Luego, en el espejo, apareció escrito: «Yo no lo maté». La vela se apagó. El espejo se resquebrajó de golpe. Gritó. Corrió al cuarto y se encerró. Respiraba como si le faltara el alma. Su mente estaba quebrada entre la verdad y el horror. Su padre no era una sombra cualquiera, era un hombre roto, y algo más oscuro que él, lo había consumido, y ahora la quería a ella. Luz entendió que lo peor no era lo que la casa escondía, era lo que la sangre heredaba. Desde que el espejo se rompió, Luz María no se miraba más en ninguno. Cubrió todos con sábanas, como si eso pudiera evitar que las verdades siguieran saliendo. Pero no había forma de detenerlo. Cada rincón de la casa tenía algo que contar y ya no había vuelta atrás. Una madrugada, el suelo del comedor crujió más fuerte de lo normal. Luz notó que una de las tablas estaba floja. Se agachó, la levantó con esfuerzo y encontró una trampilla oculta. Bajo ella, una escalera estrecha descendía hacia una oscuridad espesa y muda. Tomó una linterna y bajó. El aire era denso, húmedo, con olor a enfierro y óxido. Las paredes de piedra goteaban. El pasillo era tan angosto que tenía que caminar de lado. Al fondo, una puerta de hierro cerrada con un candado oxidado. Usó una de las llaves antiguas que había encontrado. La cerradura chirrió como si suplicara no ser abierta. Adentro, una habitación pequeña, subterránea, sin ventanas, solo una bombilla colgando del techo. Al encenderla, la luz reveló lo impensable. Muñecos viejos colgados en las paredes, dibujos infantiles pegados con clavos, fotografías rasgadas, una grabadora VHS y en una esquina, un colchón pequeño cubierto de polvo. Sobre él, un osito de peluche sin cabeza. Luz tragó saliva. Se acercó a la grabadora y encontró una cinta etiquetada como EDEM. La insertó. El video comenzó con interferencia. Luego, una imagen borrosa. Ella, de niña, sentada en el piso, jugando con alguien fuera de cuadro. De fondo, la voz de su madre. No lo dejes solo, Luz. Él no sabe que ya no está. La imagen se estabilizó. Emiliano aparece por fin. Ríe. Salta. Corre hacia la cámara, pero algo no encaja. En sus ojos hay miedo. Y detrás de él, en la oscuridad, una figura se asoma. La misma sombra de siempre. El video se corta abruptamente con un grito. El grito de un niño. Luz dejó caer la grabadora. Se llevó las manos al rostro. Lágrimas, pánico, culpa. Había convivido con su hermano hasta que él desapareció. ¿Su madre lo sabía todo? Miró a su alrededor. En la pared del fondo había una frase escrita con carbón. Yo nunca me fui. La linterna parpadeó. Algo se movió tras ella. Se volteó de golpe. Nada. Pero entonces, un sonido la congeló. Un llanto infantil. Emi susurró. El llanto se transformó en gritos. Gritos de pánico, de desesperación. Gritos que salían de debajo del piso. Cayó de rodillas y golpeó la madera. Emiliano, estoy aquí. Perdóname. Los gritos cesaron. Solo quedó silencio y una palabra escrita lentamente en el polvo del suelo. Justo frente a ella. Mentiste. Luz retrocedió, rota, devastada. Había algo más profundo que el miedo. Era la culpa, la memoria enterrada. Y ahora, su hermano, la recordaba todo. Luz María pasó horas sentada en el suelo del sótano, frente a la frase escrita en el polvo.
Mentiste. La palabra la perseguía como una condena. ¿Mintió o simplemente olvidó para sobrevivir? El pasado ya no era una sombra, era un espectro que gritaba su nombre desde cada rincón de esa casa maldita. Con manos temblorosas, recogió la grabadora VHS y subió las escaleras. Necesitaba respuestas, no símbolos, no sombras, palabras, pruebas, verdad. Encontró más cintas en una caja con la etiqueta Terapia de Elvira, su abuela. Había grabado sesiones. Las numeró del 1 al 6. Insertó la primera. La imagen era fija, una habitación oscura. Su abuela sentada frente a la cámara, con los ojos cansados. Si estás viendo esto, Luz, es porque todo salió mal. Luz contuvo el aliento. Tu madre no estaba enferma. Estaba poseída por el dolor. Ignacio, tu padre, la manipuló. La convirtió en su experimento. Él creía que el trauma podía abrir puertas. Y usó a tu madre para probarlo, a ti y a Emiliano. La cámara tembló. Su abuela respiró hondo. Yo encontré los dibujos, las grabaciones, los juguetes escondidos en las paredes y los gritos. Dios, esos gritos. Él no los escuchaba. Decía que era parte del proceso, que el miedo era un canal. Luz sintió náuseas. Una noche, Emiliano desapareció. Tu padre dijo que lo estaba reeducando, y cuando lo confronté, simplemente se fue, pero tú bloqueaste todo. Te vi mirar al vacío como si ya no estuvieras ahí, y no pude forzarte a recordar. La grabación se detuvo. Luz cayó en un silencio profundo. Toda su vida fue construida sobre mentiras cuidadosamente plantadas. Pero aún faltaba algo. La cinta número 6 estaba etiquetada como última sesión. La colocó. Su abuela, visiblemente más vieja, hablaba directamente a la cámara. Luz, esa casa no está maldita, tú tampoco. Pero lo que ocurrió aquí fue tan oscuro que se impregnó en las paredes. Esa cosa que ves es el dolor de tu madre, la culpa de tu padre y tu silencio. Se volvió real. Lo alimentamos, le dimos forma. La imagen se volvió borrosa. Ruidos. Sillas cayendo. Y entonces, una figura apareció detrás de la abuela. La sombra, alta, sin rostro, silenciosa. Su abuela giró lentamente, sin gritar, simplemente dijo: «Perdónanos, Emiliano». Y la imagen se congeló. Luz gritó, se levantó de golpe, cayó de rodillas frente a la televisión. Lloró como no lo hacía desde niña. Todo, absolutamente todo, había sido real. Su hermano estaba atrapado no en el sótano, sino en la culpa, en el trauma. En ella, ahora sabía a quién pertenecía la voz que la llamaba cada noche. Y lo peor era que aún no había terminado. El silencio en la casa era absoluto. Después de ver la última cinta, Luz María entendió que no podía huir. No había exorcismo posible, ni cierre, ni descanso, hasta enfrentar la verdad completa. Bajó al sótano una vez más, esta vez con la grabadora encendida. Emiliano, susurró, si estás aquí, si aún estás conmigo, necesito que sepas que te recuerdo, que me acuerdo de ti, y que te fallé. El aire se volvió denso. Una brisa helada recorrió su cuello. La lámpara parpadeó. Las paredes comenzaron a temblar. Los juguetes viejos giraban solos. Los muñecos sin ojos miraban hacia la puerta sellada. Entonces la escuchó. Esa voz pequeña, frágil, diciendo su nombre. Luz, ayúdame. La puerta prohibida se abrió con un crujido lento y doloroso. Más allá, un pasillo cubierto de sombras y garabatos infantiles en las paredes. Dibujos de una familia rota, de un niño llorando, de una figura oscura observando. Luz caminó con lágrimas cayendo por su rostro. Las memorias enterradas la golpeaban una tras otra. Recordó el día en que su padre los encerró. La promesa de que estaban jugando a la oscuridad. Cómo Emiliano gritaba que tenía miedo. Y cómo ella, paralizada, no hizo nada. El pasillo desembocaba en una pequeña habitación acolchonada. Y allí, de en medio, estaba Emiliano, o lo que quedaba de él. Una figura infantil, encorvada, con la piel grisácea, ojos enormes y vacíos. Pero al verla, algo cambió. Sus ojos se llenaron de luz. ¿Luz?, preguntó, temblando. Ella corrió y lo abrazó. Lo sintió real, humano,
frío, y él lloró. Las sombras alrededor rugieron. La figura alta, el ente sin rostro, emergió del suelo como humo espeso. «No puedes llevártelo», gritó Luz entre lágrimas. «Ya no tiene miedo, ya no está solo». El ente rugió, pero retrocedió. Cada lágrima, cada recuerdo nombrado lo debilitaba. Y entonces Luz gritó, no de miedo, sino de rabia, de amor, de duelo. Un grito desgarrador, un grito que rompió años de silencio. La figura se disolvió en polvo negro, las paredes dejaron de temblar, la casa respiró. Luz abrió los ojos, estaba sola, la habitación vacía, pero algo había cambiado. Sobre el suelo, una hoja de papel. Un dibujo. 2 niños tomados de la mano bajo un sol, sin sombras. Ella sonrió. Por fin Emiliano descansaba. Subió las escaleras con paso firme. La casa seguiría siendo vieja, rota, llena de ecos, pero ya no gritaba. Salió por la puerta principal, dejando atrás no solo una casa maldita, sino el peso de una vida silenciada. La cámara grabadora aún seguía encendida, registrando su último paso, su último grito.